Hola, buen día. Soy la doctora Guadalupe López. Bienvenidos al curso propedéutico para los aspirantes a la carrera de medicina. El tema que abordaremos el día de hoy es denominado modificaciones epigenéticas en la carcinogénesis. El día de hoy vamos a aprender cómo las marcas o modificaciones epigenéticas tienen una gran relevancia durante los procesos de cualquier tipo de cáncer. Normalmente hemos escuchado mucho hablar de la genética, de las mutaciones. Sin embargo, hoy vamos a aprender cómo genes tan importantes, supresores tumorales o también oncogenes pueden ser activados durante un proceso de carcinogénesis debido a que hay marcas o modificaciones que van a estar en la estructura del ADN. Podemos observar en esta primera imagen la doble cadena de ADN o DNA. Podemos observar cómo se va empaquetando. Vamos a encontrar unas proteínas denominadas histonas y cómo al final tenemos la mayor jerarquización de nuestro genoma en forma de cromosomas. Sabemos que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de cada una de nuestras células y por lo tanto el día de hoy vamos a aprender cómo las marcas a través de la doble cadena de ADN y también de las histonas pueden repercutir en la expresión, es decir, en el encendido o en el apagado de diferentes genes. Comenzaremos hablando del término epigenética. Epigenética viene del griego epi, que significa en o sobre la genética. Con esta definición podemos darnos cuenta que incluso la definición pone a la epigenética sobre la genética que tanto conocemos. La epigenética se denomina como los cambios en la expresión génica sin modificación en la secuencia del ADN. Si recuerdan la figura anterior y podemos ahora observar esta imagen, tenemos la doble estructura del ADN y observamos cómo en una citosina representada con la letra C, es una base nitrogenada del ADN, encima o sobre la citosina tenemos un grupo metilo, es decir, Me. Si se dan cuenta, la secuencia del ADN como tal no cambia. Sin embargo, la metilación del grupo metilo se considera una modificación, pero está encima o sobre la citosina. Por lo tanto, repito, la secuencia del ADN se conserva. Sin embargo, tenemos ahora, vamos a llamarlo de esta manera, una etiqueta química sobre la citosina. Esta estructura del ADN, observen cómo se va empaquetando y se va enredando el ADN alrededor de unas proteínas conocidas como histonas. Observemos cómo estas histonas tienen unas colas de diferentes aminoácidos, por ejemplo la K, que son las lisinas, y observemos cómo en las colas de las lisinas de las histonas tenemos también otros grupos como AC, que significa grupos acetilos, o también tenemos nuevamente los grupos ME, que son los grupos metilo. Entonces, aquí también tenemos otra marca. Observen cómo tenemos V, que representa la ubiquitinación, o la P de fosforilación. Por lo tanto, aquí es importante diferenciar que todas estas modificaciones se dan ya sea en la secuencia del ADN, sobre la citosina, el grupo metilo, o también se puede dar en las colas de las lisinas o de diferentes aminoácidos en las histonas. Ese término epigenética, de hecho, destaca porque todas estas modificaciones son heredables, es decir, nosotros conservamos marcas o modificaciones epigenéticas de nuestros abuelos e incluso las modificaciones que nosotros a lo largo de nuestra vida cambien en nuestro epigenoma, podemos heredarlas hasta 2 o 3 generaciones. Este término fue inicialmente utilizado por Conrad Waddington en 1939 y dos de las modificaciones más estudiadas actualmente es la metilación del ADN, que es un grupo metilo CH3 que se añade a la citosina del dinucleótido CG. Recuerden, las bases nitrogenadas son citosina guanina y adenina timina.
Las modificaciones posttraduccionales también de las histonas son considerados modificaciones epigenéticas y, como comenté anteriormente, puede ser la metilación, la acetilación, la fosforilación. ¿Por qué es tan importante hablar de estas modificaciones epigenéticas? Es porque cerca del 70% de los genes conocidos se ha reportado que contienen una isla CpG. Una isla CpG, como su nombre lo indica, es una región rica en citocinas guaninas dentro de la región de menos 2 kb a 1 kb del sitio de inicio de la transcripción. Más adelante vamos a observar una imagen representativa, pero adelanto, los genes tienen regiones promotoras, donde va justo a iniciar el proceso de transcripción, que si bien no es uno de los temas que vamos a abarcar en estos módulos, es importante que lo tengan presente. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque justo estas regiones ricas en CGs son susceptibles a modificaciones epigenéticas y, por lo tanto, el encendido y el apagado de los genes puede ser regulado. Una isla CpG, como comenté, es una secuencia de citocinas guaninas de alrededor de más de 200 pares de bases, con un contenido citosina guanina y una proporción esperada observada de 0.6. Bueno, estas son definiciones más cerca de la parte bioinformática. Sin embargo, es importante que solamente recuerden que las islas CpG se consideran regiones de más de 200 pares de bases, por supuesto ricas en citosinas y guaninas. Para que se dé a cabo este proceso de metilación, se requiere un grupo de enzimas llamado DNA metiltransferasas. Estas DNA metiltransferasas se encargan de metilar, es decir, los patrones o modificaciones epigenéticas que tenemos en nuestra doble secuencia de ADN tienen que ser heredadas en la siguiente o a través de la replicación del ADN. Por lo tanto, se requiere un grupo de enzimas, en este caso las DNA metiltransferasas. Existe la DNM3A, la DNM3B, sobre todo en desarrollo embrionario. Me gustaría que se pudiera diferenciar que estas modificaciones epigenéticas no solamente se dan en cáncer, es decir, a través del desarrollo embrionario, estas enzimas participan para justo conducir la expresión de los genes, es decir, el encendido y el apagado de genes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario o, por ejemplo, en el feto, normalmente en las primeras semanas de gestación se van formando diferentes partes del organismo. Entonces, el ejemplo que les quiero comentar es muy sencillo, simplemente en una mano, normalmente el feto no va a tener como tal los espacios interdigitales en la mano. Por lo tanto, en las primeras semanas se va a encontrar, digamos, de esta manera. No hay espacios interdigitales. ¿Qué sucede? ¿Qué genes se prenden o se apagan para indicar que debe haber una apertura entre los espacios interdigitales? Pues justo aquí participa la epigenética, porque la epigenética o estas modificaciones o grupos metilo que observamos que se encuentran sobre las citosinas en la doble cadena de ADN van conduciendo que genes se van prendiendo o apagando para que se pueda dar esta apertura y tengamos, digamos, la mano como la tenemos actualmente, ¿no? Con sus respectivos espacios interdigitales. Por lo tanto, bueno, con este ejemplo solamente quiero dejar claro que vamos a hablar también sobre epigenética en la vida diaria antes de abordar el tema de cáncer. Por lo tanto, bueno, ya definimos que hay tres tipos de DNA metiltransferasas, que son las enzimas que van a transferir el grupo metilo, y podemos observar en el ejemplo una doble cadena de ADN y observemos cómo en la citosina
tenemos un grupo metilo, que es el CH3, y observen cómo la doble cadena, es decir, la cadena contraria, también en la citosina, tiene exactamente el mismo grupo CH3. Por lo tanto, si hablamos de marcas que se heredan, tiene que haber un proceso que pase estas marcas a través de la replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso donde a partir de una doble cadena de ADN vamos a obtener dos dobles cadenas de ADN hijas. Por lo tanto, observen en la imagen cómo los grupos metilo están prácticamente en la misma posición de la doble cadena de ADN original. Por lo tanto, se habla, y es muy característico en epigenética, de estos procesos heredables y de las marcas tan importantes que heredamos y que aparte vamos a heredar a futuras generaciones, y que estas marcas, lo más importante es que pueden ser moduladas, es decir, a través de factores como el ambiente, factores como la alimentación, el estilo de vida, etcétera. Nosotros podemos cambiar incluso modificaciones o marcas epigenéticas ya establecidas que tenemos de nuestros abuelos. Podemos ir modulando el epigenoma. Es una, digamos, de la importancia de estudiar la epigenética, que esta regulación o modulación del epigenoma va a tener como producto final el encendido o el apagado de genes, ya sea de manera benéfica o también de manera negativa. Más adelante vamos a ver en procesos de cáncer cómo estos procesos epigenéticos que se dan en la vida diaria pueden verse afectados por un desequilibrio. Entonces aquí en la imagen en B tenemos simplemente justo como las DNA metiltransferasas o la reacción química, que justo el grupo metilo se toma de la S-adenosilmetionina, que es SAM, se da la transferencia del grupo metilo y se transforma en S-adenosil-homocisteína, y finalmente el grupo metilo, aquí observamos cómo está colocado justo en la citosina. Aquí en la siguiente imagen podemos observar esta cromatina. La cromatina, si recordamos la primera imagen, recuerden cómo la doble cadena de ADN se va enrollando a través de un grupo llamado histonas, y por lo tanto todo esto se denomina cromatina, y observen cómo esta cromatina prácticamente está abierta o relajada a la transcripción de genes. ¿Qué sucede? ¿Cómo llegamos a una cromatina, como observamos aquí, prácticamente cerrada a la transcripción de genes? Esto es gracias precisamente a que los grupos metilos se van añadiendo a regiones específicas de ADN de la doble cadena, además de que participan las DNA metiltransferasas, que son las enzimas que metilan, y sumado a esto hay otras proteínas que también son capaces de remodelar la cromatina para finalmente tener esa estructura prácticamente cerrada a la transcripción de genes. Así es como se puede dar el apagado de genes o el encendido de genes en un proceso, digamos, normal. Otros ejemplos de epigenética en la vida diaria es, por ejemplo, la inactivación del cromosoma X en la mujer. Las mujeres tenemos un par de cromosomas sexuales, XX, y los hombres el par de cromosomas sexual XY. Uno de los cromosomas X en la mujer es precisamente un dato muy importante, está inactivado precisamente por modificaciones epigenéticas u otras regiones de nuestro genoma que no necesiten estar encendidas. Esta inactivación o silenciamiento transcripcional se puede llevar a cabo por modificaciones epigenéticas. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio, pueden ocurrir cambios a nivel del epigenoma que estén relacionados con enfermedades. Vamos a poner un ejemplo simple, que es el de unos gemelos idénticos que en teoría tienen el mismo genoma. La pregunta es cómo a través del tiempo desarrollan diferentes fenotipos y poseen diferentes epigenomas. Vamos a imaginar que uno de ellos
Se creció en una ciudad con baja contaminación, lleva una dieta saludable y practica deporte. Como podemos observar en la imagen, el gemelito tiene un fenotipo de una persona delgada, aparentemente sano. Sin embargo, el otro gemelito fue llevado y creció en una ciudad altamente contaminada, lleva una dieta rica en grasas y es sedentario. ¿Qué es lo que sucede? Observemos el fenotipo, es completamente opuesto. El gemelito presenta un fenotipo de sobrepeso y este sobrepeso por supuesto está asociado a diferentes enfermedades como por ejemplo cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, etcétera. Por lo tanto, a través del tiempo el epigenoma fue modulado por agentes no solamente internos, sino externos, es decir, todos los factores externos tuvieron un peso para que los gemelos desarrollaran diferente fenotipo. El siguiente ejemplo es también un ejemplo muy interesante porque trata de la colmena. En la naturaleza, la vida de las abejas está altamente jerarquizada. Genéticamente casi todas las abejas son prácticamente idénticas, pero su aspecto y funciones son totalmente distintas. La colmena es un ejemplo claro de epigenética. Vamos a observar algunas diferencias entre una abeja obrera. Su longevidad es de 3 meses, no son fértiles y salen a recoger alimento. Se alimentan de néctar o polen. Contrario a las abejas reinas, que tienen una longevidad de 3 años, tienen un tamaño de casi el doble de las obreras y no cesan de poner huevos. Se alimentan de jalea real. ¿Qué encontraron los científicos? Que hay una diferencia importante en el patrón de metilación del ADN del cerebro de las abejas obreras y de las reinas. La jalea real es la diferencia, es la alimentación. Provoca cambios hormonales que inducen una apariencia de una lesa majestad para el caso de la reina. La estructura de la jalea real de hecho es similar a fármacos epigenéticos que se utilizan en la actualidad para inhibir ciertas marcas en las histonas. Y esto es muy importante porque justo comprueba que la alimentación tiene un impacto importante en nuestro epigenoma. Y para abordar ya el tema de carcinogénesis, les presento la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos dividir en 3 diferentes etapas el proceso de carcinogénesis para fines de estudio, es decir, en investigación, por ejemplo, en modelos animales, podemos diferenciar las etapas de iniciación, de promoción o de progresión. Por ejemplo, una célula normal puede recibir algún estímulo o un insulto químico, físico, biológico y por lo tanto, dañar la célula. ¿Qué es lo que sucede? Un ejemplo de un cambio biológico podría ser, vamos a tomar el ejemplo del virus del papiloma humano, en el caso de las mujeres u hombres, y que justo tiene un impacto o un cambio en las células que a través del tiempo podría derivarse en un cáncer. Un factor químico podría ser el tabaquismo, el alcoholismo, justo estos insultos químicos a la célula constantes pueden ir cambiando precisamente todas las marcas, tanto genéticas como epigenéticas, dentro de la célula. En el caso de una célula normal que ya tiene un daño físico, químico, biológico, se considera una célula iniciada, pero cuando hay un daño, existen unos sistemas de reparación del ADN. Estos sistemas de reparación actúan para, digamos, regresar a la célula a un estado normal. Si estos insultos o daños químicos, físicos o biológicos, también voy a citar otro ejemplo, la exposición a luz ultravioleta constante. Si estos son constantes, ¿qué es lo que sucede? Estos cambios dentro de la célula llevan una etapa de promoción. Una célula en esta etapa de promoción es capaz de proliferar, pero esta proliferación comienza a ser descontrolada. Justo en esta etapa de promoción puede ocurrir apoptosis para que las células dañadas puedan morir.
es justo lo que se le llama procesos de muerte celular, el más conocido apoptosis. Sin embargo, si estos cambios o daños físicos, químicos o biológicos se dan constantemente en la célula, las células prácticamente iniciadas ya no pueden regresar a un estado normal, es decir, los sistemas de reparación del ADN ya no son suficientes, la apoptosis comienza a disminuir y comienza a aumentar la proliferación celular. Y justo un aumento o una desregulación en los procesos de proliferación celular va a llevar a la etapa de progresión para que finalmente una tumoración crezca en cualquier parte del organismo y se dé lo que denominamos cáncer. Durante todo este proceso de carcinogénesis, es decir, a través de la iniciación, de la promoción y la progresión, van a ocurrir cambios genéticos. Recuerden, el día de hoy no estamos enfocados en cambios genéticos, pero por solo mencionar algunos, las famosas mutaciones, las ganancias y pérdidas cromosomales, formación de aductos en el ADN o modificación de las bases. Pero a través de todos estos procesos también están ocurriendo los cambios epigenéticos, que es justo en lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Para reflexionar, en términos generales, la epigenética se puede comparar con los acentos de las palabras, donde el ADN es el lenguaje y las modificaciones van a ser los acentos. Las marcas epigenéticas cambian la forma como se expresan los genes. Y a continuación llegamos a una parte muy importante de la presentación, porque justo en esta diapositiva radica la importancia de las modificaciones epigenéticas entre una célula normal versus una célula cancerosa. Vamos a observar el ejemplo A. En el ejemplo A tenemos una isla CpG señalada en verde. Vamos a imaginar que esta es una isla CpG que se encuentra cerca del sitio de inicio de la transcripción de un gen, en este caso el gen P53, que es el famoso guardián del genoma. Este gen es considerado un supresor tumoral, por lo tanto es importante que esté activado en procesos de cáncer para precisamente combatir este proceso de carcinogénesis. Sin embargo, vamos a aprender el día de hoy cómo a través de las modificaciones epigenéticas es silenciada la transcripción de este gen tan importante. Nuevamente regresamos a la isla CpG, tenemos el gen, el sitio de inicio de la transcripción del gen P53 y observen cómo el patrón de metilación prácticamente es no metilado, es decir, en una célula normal P53 funciona correctamente, no hay grupos metilos pegado a las citosinas del dinucleótido CG en la doble secuencia del ADN. ¿Qué observamos a nivel transcripcional? Observen, de acuerdo al color, el potencial transcripcional es alto, por lo tanto el gen se está transcribiendo. Además de ese gen, pueden ser muchos genes los que se estén transcribiendo al mismo tiempo. Es decir, aquí tenemos la estructura de la cromatina. Recuerden que la cromatina, después de la doble secuencia del ADN, el ADN se va enredando en esas estructuras o proteínas conocidas como histonas. Y observen cómo la cromatina prácticamente está abierta a la transcripción de los genes. A nivel de metilación o de isla CpG ya observamos que hay prácticamente baja o nula metilación del ADN, es decir, de grupos metilos, pero ¿qué pasa a nivel de histonas? Aquí tenemos las histonas, observen que hay marcas también específicas que son o que corresponden a una cromatina abierta o laxa a la transcripción de genes. ¿Cuáles son? Las más importantes, y para la clase del día de hoy, AC, que significa acetilación, de la histona 3, H34, y de la histona 4, H4. O la di o trimetilación, aquí tenemos ME, 2 diagonal 3, significa di o trimetilación de la lisina 4, K4 de la histona 3. Es decir, son marcas muy específicas, si recuerdan las primeras imágenes, que se dan a nivel de las colas de las histonas. Justo ahí es donde ocurren estas marcas de metilación o si recuerdan de acetilación, ubiquitinación, fosforilación.
pero para fines de esta imagen, aquí solamente tenemos representada la acetilación y la diotrimetilación de la histona 4, de la lisina 4, de la histona 3. Vamos a comparar ahora con una célula cancerosa. ¿Qué sucede? Digamos que es el escenario opuesto. Este gen supresor de tumor, P53, ahora se encuentra hipermetilado, es decir, tiene un exceso de grupos metilo en las citocinas que se encuentran en su isla CpG. Esta hipermetilación significa que hay muchos grupos metilo y por lo tanto observen en la imagen, es alta. El grado de metilación es alto y el potencial transcripcional prácticamente es bajo o nulo. Aquí tenemos en color rojo. Y observen cómo la cromatina ahora está cerrada prácticamente a la transcripción de genes y por lo tanto P53 está apagado, no funciona correctamente o prácticamente no se transcribe. Por lo tanto, en un proceso de cáncer, por supuesto que esto es negativo porque es un gen que debería estar funcionando correctamente. Sin embargo, las células utilizan estas modificaciones epigenéticas justo para apagar genes tan importantes como P53 y por lo tanto favorecer el desarrollo de la carcinogénesis. Por lo tanto, al no haber procesos de apoptosis correctamente, vamos a tener un incremento en los procesos de proliferación celular y por supuesto esto va a favorecer las condiciones del desarrollo de los tumores. Es decir, el panorama no es favorable. ¿Qué es lo que sucede a nivel de histonas? Observemos marcas muy específicas. Ahora tenemos la ME3, que significa trimetilación de la lisina 27 de la histona 3. También tenemos la trimetilación de la lisina 20 de la histona 4, que son marcas específicas de cerrado de la cromatina. Es decir, son opuestas, recuerden, a lo que tenemos en el panorama de una célula normal. Entonces, las más importantes, yo diría a nivel de histonas, la trimetilación de la lisina 27 de la histona 3 o la trimetilación de la lisina 20 de la histona 4. Recuerden, en una célula normal, una marca de AC, de acetilación, significa una apertura de la cromatina y por lo tanto un potencial transcripcional alto a nivel de genes. Y basándonos en el ejemplo anterior, que fue P53, lamentablemente se ha repetido el mismo patrón, es decir, muchísimos genes se han reportado hipermetilados o metilados en diferentes tipos de cáncer. No existe como tal, o lo que buscan los científicos precisamente es una batería de genes que sea común en los diferentes tipos de cáncer, debido a la heterogeneidad que se da en los procesos de cáncer, incluso las respuestas que se dan entre pacientes a tratamientos, etcétera. Es complicado encontrar, digamos, genes en común. Sin embargo, la investigación ha avanzado y genes tan importantes como P16, P14, MLH1, que tiene que ver con reparación del ADN, MGMT, se han encontrado hipermetilados en cáncer de colon. Por ejemplo, RAF1A, que también es considerado un gen supresor de tumor, también se ha encontrado hipermetilado. Entonces, ¿qué sucede? Que justo la investigación ahora se enfoca en encontrar alternativas para desmetilar estos genes, es decir, quitar esos grupos metilo y por medio de esa remoción de grupos metilo posiblemente reactivar la expresión del gen. Y actualmente se utiliza, de hecho, parte de algunos tratamientos ya aprobados en el Instituto Nacional de Cancerología se basan en terapias con agentes desmetilantes. Sin embargo, estos agentes desmetilantes no van dirigidos, es decir, no van dirigidos solo a P16, podría desmetilar algún otro tipo de gen. Entonces, más o menos es en lo que ahorita están enfocados en la parte de epigenética, específicamente en metilación.
Y por ejemplo tenemos otros tipos de genes como BRCA1, muy conocido en cáncer de mama, también se encontró hipermetilado y por lo tanto la supresión de este gen o la baja actividad por supuesto que favorece el cáncer de mama, o en leucemia otros genes como ID4 o también en gliomas P16, así como en cáncer de colon o en cáncer de mama se han encontrado hipermetilados y apagados prácticamente su expresión. En dos diapositivas anteriores hablé un poquito de la diferencia en cuanto al panorama de metilación del ADN de una isla CPG de un gen, en este caso fue el gen P53, y hablé un poquito también a nivel de histonas qué marcas pueden estar cambiando entre una célula normal comparada con una célula cancerosa. En esta última diapositiva acerca de estas marcas o modificaciones epigenéticas a nivel de histonas, voy a tratar nuevamente de repetir la importancia de estas marcas a nivel de histonas. Recuerden, en las primeras imágenes teníamos la estructura o doble cadena de ADN tan conocida y observamos cómo se va empaquetando. Este empaquetamiento lleva a que el ADN vaya, digamos, enredándose a través de este grupo de histonas. Este grupo de histonas también es llamado nucleosoma y estas histonas es la H2, la H2B, la H34 y la H3. ¿Qué es lo que sucede? Que justo este nucleosoma donde están estas histonas específicas tienen unas colas, ¿ok? Estas colas de las histonas son las colas susceptibles a modificaciones, es decir, a que lleguen, por ejemplo, grupos metilos, grupos acetilo, se peguen en estas colas, que son colas de aminoácidos, y por lo tanto se dé una mayor accesibilidad o menor accesibilidad a la cromatina y por lo tanto a la expresión génica. ¿Qué sucede en el caso de mayor accesibilidad? Es decir, una célula normal. Tenemos un panorama de una demetilación del ADN, es decir, prácticamente no hay metilación, pero sí hay acetilación de las histonas, por ejemplo la 3, específicamente en la lisina 9, en la lisina 14, ¿sí? De la cola de la histona 3. Vamos a imaginar que está por aquí la colita de la histona, en este caso un aminoácido, la lisina 9 o la lisina 14, es la que va a tener el grupo acetilo. Y a nivel de metilación en la histona 3 vamos a tener también en la lisina 36 o en la lisina 4. Pero lo más importante que quiero que sobresalga es que para que haya una mayor accesibilidad hay un mayor grado de acetilación. ¿Qué sucede con la acetilación? Ya comenté, se agrega o se adiciona un grupo acetilo al residuo de la lisina en las colas de las histonas. ¿Qué sucede? Que justo las lisinas tienen cargas positivas y el ADN tiene una carga negativa. Si actúan de esta manera, pues va a haber una compactación. Pero ¿qué sucede? Que la acetilación precisamente va a neutralizar la carga positiva de las lisinas. Por lo tanto, al existir una acetilación o al acetilarse una cola, en este caso de la histona 3, va a perder carga positiva y se va a ir debilitando esta unión entre la histona y el ADN. Por lo tanto, la estructura, como lo observamos aquí en esta imagen, de la cromatina se va a, digamos, relajar, va a haber apertura y por lo tanto va a haber transcripción de genes. Y esto es dado, repito, únicamente porque hay una se debilita prácticamente la interacción entre la histona y el ADN debido a la acetilación en las colas de las histonas, en específico en las lisinas que se encuentran en la cola de las histonas. El ejemplo que estoy dando aquí es el de la histona 3. Podría ser cualquiera de estas cuatro, ¿ok? Entonces, la unión de la maquinaria transcripcional sí se da de manera correcta. Aquí tenemos FT, que significa un factor de transcripción. Un factor de transcripción es un grupo de proteínas que cumplen precisamente una función importante en el control o actividad de los genes. Estos factores ayudan a controlar cuándo y cómo
se activan o desactivan genes de una célula al unirse a un ADN cercano y a otras proteínas relacionadas con el ADN. Entonces, prácticamente proteínas tan importantes como factores de transcripción, la polimerasa 2, todo esto forma parte de la maquinaria transcripcional, funciona de manera correcta y por lo tanto se da la transcripción de los genes. El caso contrario es cuando hay una reducción en la accesibilidad a la cromatina. Vamos a observar esta imagen en rojo. Prácticamente todos los puntitos rojos van a ser histonas que se encuentran en la cromatina. Y observemos que los factores de transcripción no se pueden pegar, ni la polimerasa 2, que es una enzima muy importante en el proceso de transcripción de genes. Esto es prácticamente lo contrario a cuando hay una mayor accesibilidad génica. ¿Qué es lo que sucede? Aquí sí hay metilación del ADN, en este caso va a haber metilación, que ya lo vimos a nivel de islas EPGs en los genes, pero también va a haber metilación en las histonas, por ejemplo en la histona 3, y va a haber un grado o pérdida de la acetilación. Entonces, es lo contrario. Si cuando hay expresión génica hay acetilación, en el caso de una menor accesibilidad a la expresión génica, va a haber un proceso de desacetilación de las histonas. Entonces, hasta aquí me gustaría dejar este tema. Espero que pueda entenderse. Si surgen dudas, igual saben que pueden contactarme en cualquier momento durante todo el proceso de los cursos propedéuticos que están tomando. Y para terminar este tema de modificaciones a nivel de histonas, observemos ahora el core o nucleosoma, que es el conjunto de las histonas que ya les hablé, la histona 3, la 4, las H2A, la H2A y la H2B. Justo en esta presentación nos enfocamos más en la H3 y en la H4. Es como si pudiéramos ver este core o nucleosoma, digamos, en un corte, lo estamos observando este core, y aquí vemos en esta imagen las colas de las histonas, en este caso muchas lisinas, aquí tenemos las K, representan las lisinas, y tenemos en específico qué lisina se está acetilando o metilando, y justo esto provoca esta activación prendido o apagado de genes y que influye en que se dé la expresión génica, a que haya una mayor o menor accesibilidad en la maquinaria de transcripción de los genes. Solamente me voy a enfocar, por ejemplo, en la histona 3 o en la histona 4. Vamos en específico la histona 3. Justo en esta diapositiva, la marca roja justo significa un apagado. Entonces vamos a ver como la histona 3 tenemos K27, la lisina 27, una marca de metilación sería prácticamente una menor accesibilidad a la expresión de los genes. Y en el caso de la acetilación de la lisina 27 de la histona 3 sería lo contrario, hay una mayor accesibilidad. ¿Qué pasa en la histona 4? Tenemos el ejemplo de la lisina 20. Metilación significa un apagado, menor accesibilidad a la transcripción de genes, y el estado de acetilación, que ya les comenté anteriormente, la explicación del por qué la acetilación significa una mayor accesibilidad a la transcripción de genes. Entonces, como resumen, la acetilación es una de las modificaciones de las histonas más estudiadas. Recuerden, no es la única. Vimos también metilación, no profundizamos, pero también hay ubiquitinación, fosforilación, entre otras. Y la acetilación es una de las primeras en las que se descubrió que justo este estado de acetilación se influye en la regulación transcripcional. La acetilación de las lisinas es altamente dinámica y regulada por dos tipos de familias. Recuerdan que para el grupo metilo hay un grupo de enzimas llamado DNA metiltransferasas. Para el caso de las histonas, existen las histonas acetiltransferasas, que como su nombre lo indica,
transfieren grupos acetilo, y también las histonas desacetilasas, que prácticamente van a remover los grupos acetilo, y por lo tanto, al remover los grupos acetilo, va a haber una menor accesibilidad a la transcripción de los genes, que es lo opuesto al estado de acetilación de las histonas. Y para cerrar esta última parte del tema de modificaciones epigenéticas durante los procesos de carcinogénesis, me gustaría también comentar sobre un reporte reciente en este año que justo muestra cómo un trauma por violencia no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino que puede transmitirse biológicamente a hijos y nietos mediante cambios epigenéticos. Yo les dije al principio de la clase que justo las marcas epigenéticas se distinguen por ser heredables, y que nosotros tenemos marcas heredadas de nuestros abuelos, y que lo que nosotros en este momento hagamos, digamos, en nuestro estilo de vida, o cómo llevamos nuestra alimentación, en qué tipo de ciudad vivimos, etcétera, influye, por supuesto, en las marcas de nuestro epigenoma que vamos a heredar. En este estudio analizaron 850,000 sitios de metilación en el ADN de mujeres sirias, sus hijas e incluso sus nietas, y los resultados muestran marcas epigenéticas asociadas al trauma que persisten a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, las nietas no están a lo mejor viviendo en este momento la misma situación que en este caso sus abuelas en momentos de guerra, pero estas marcas se encuentran a través del tiempo, incluso con descendientes que no vivieron directamente eventos traumáticos. De ahí la importancia de la parte heredable de las marcas epigenéticas. Incluso se ha reportado ya que hay alteraciones en el adulto que son relacionadas con experiencias adversas en la infancia. Por ejemplo, hay alteraciones fisiológicas como metabólicas, circulatorias, respiratorias, cambios en la estructura cerebral, alteraciones en la respuesta hormonal de estrés, y también alteraciones psicológicas, conducta suicida, altos niveles de ansiedad, depresión, problemas de conducta, alteraciones del sueño y habilidades cognitivas pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que justo estos reportes apuntan a la importancia de las marcas epigenéticas que hemos heredado, y que muchas de las alteraciones que en este momento podríamos estar viviendo también vienen de marcas en nuestro epigenoma que están heredadas incluso de nuestros abuelos, y que posiblemente no lo sabemos. De ahí también la importancia de la investigación en la epigenética y lo apasionante que puede ser esta área. Y continuando con el estudio en mujeres sirias, los hallazgos más importantes es que este grupo de científicos reporta una firma epigenética común del trauma, que se transmite intergeneracionalmente y se manifiesta incluso sin contacto directo con el hecho violento. Los hallazgos más relevantes incluyen 21 sitios específicos de metilación asociados a una exposición directa a violencia, 14 sitios estaban relacionados con exposición germinal, y 32 sitios compartían patrones comunes de cambio epigenético entre exposición directa, prenatal y heredada. Por lo tanto, los hijos expuestos al trauma durante la gestación presentaron un fenómeno conocido como aceleración de la edad epigenética, es decir, su ADN reflejaba una edad que no coincidía con su edad biológica, indicador asociado a un mayor riesgo de enfermedades. Si tienen tiempo, también pueden estudiar un poco sobre la hambruna holandesa. Es un caso muy interesante de cómo en la época nazi, Holanda, ocupado por los alemanes, incluso pues las personas que fueron privadas de alimentación, y mujeres que estaban gestando en ese momento, mujeres embarazadas, cómo repercutió el cambio en su epigenoma, y cómo los hijos de estas mujeres que se encontraban, por ejemplo, en el primer, segundo, tercer trimestre, tuvieron diferentes fenotipos desarrollados, incluso cuando ya tenían acceso a alimentación. Es decir, primero tuvieron un proceso de privación de alimentos y posteriormente tuvieron acceso al alimento. Sin embargo, muchos genes se metilaron justamente como un cambio
en el epigenoma, y justo eso tiene que ver con los fenotipos que desarrollaron las personas posteriormente. Es decir, había personas que, aunque ya tenían acceso a alimentación, o mujeres, sus hijos no fueron tan altos o tenían fenotipos de obesidad. Entonces, si pueden leer sobre la hambruna holandesa, es un caso muy interesante que nos habla de la importancia de los procesos o de las marcas heredables en la epigenética. El estudio se realizó con 48 familias refugiadas sirias residentes en Jordania. Incluyó a mujeres embarazadas durante la masacre de Hamas en 1982 y otras que fueron expuestas al conflicto armado en 2011, y una cohorte control de familias que emigraron antes de estos conflictos. Participaron también nietas nacidas años después de los hechos, lo que permitió trazar una línea de análisis entre la expresión directa, la prenatal y la germinal, que es la que se da a través de óvulos o espermatozoides afectados por el trauma. La exposición germinal consiste en la transmisión de cambios en el ADN de los óvulos y los espermatozoides durante la concepción, mientras que la exposición prenatal consiste en la exposición del feto a sustancias durante el proceso de embarazo. Ambas pueden tener efectos adversos en la salud de la descendencia. Entonces, una vez trazada esta línea de análisis de exposición directa prenatal y germinal, básicamente los resultados son los que mencioné anteriormente. Encontraron una firme epigenética que tiene relación precisamente con el trauma. Al identificar biomarcadores epigenéticos del trauma, se abre justo la posibilidad de desarrollar métodos diagnósticos que detecten estas huellas antes de que se manifiesten enfermedades relacionadas, como las que vimos anteriormente, metabólicas, fisiológicas, y justo muchas enfermedades que en este momento se manifiestan en nosotros pueden ser producto de firmas o cambios epigenéticos que se dieron justo en hechos, en este caso o en este ejemplo, violentos, traumas, en donde ni siquiera estuvimos presentes. Entonces justo nos habla de la importancia de los procesos de herencia de estas marcas. Este estudio lo hicieron básicamente en muestras bucales que recogieron utilizando hisopos, utilizaron kits para extraer el ADN y evaluaron distintas marcas de metilación en diferentes genes. Y una de las conclusiones más importantes e interesantes de este artículo, que como les comenté, salió este año publicado, es que justo los resultados se centran en la violencia de la guerra. Sin embargo, es pertinente comprender que hay consecuencias intergeneracionales de la violencia sexual, violencia doméstica y violencia armada, y subrayan la importancia en la prevención de la violencia, según la coautora del estudio y catedrática de la Universidad de Yale. Comprender el trauma o cómo el trauma se inscribe en el cuerpo puede ayudar a diseñar políticas públicas más eficaces, centradas precisamente en el daño multigeneracional. Por último, y para terminar este tema, me gustaría platicarles acerca de los modelos para estudiar estas marcas epigenéticas. En este caso, en el artículo que les presenté anteriormente, o muy brevemente, hablamos de cómo a través de muestras bucales extrajeron el ADN, realizaron evaluación de una firma epigenética de diferentes genes. En este caso, yo tuve la oportunidad de trabajar con un modelo de ratas Fisher 344, en donde fue inducido el cáncer de hígado. Y aquí distinguimos las tres etapas que les hablé al principio: iniciación, promoción y progresión. Básicamente, a través de estos modelos tenemos la oportunidad, a partir, por supuesto, del sacrificio, en ese caso de ratas o ratones, obtener los hígados, extraer el ADN, RNA, proteína, y por lo tanto estudiar las marcas específicas a nivel de metilación de genes. A través de una técnica llamada MSHRM, que detecta con alta sensibilidad la metilación en el ADN, tuve la oportunidad de estudiar el estado de metilación en una isla CpG del gen NOX4. A continuación les muestro la isla CpG de NOX4.
se hace un diseño de oligos en esta área específica de la isla para poder amplificar esa área y detectar la metilación. Básicamente es una PCR de metilación, pero es una PCR tiempo real. Entonces, a través de 13 sitios de citosinas guanina, que era una región de 110 pares de bases, pudimos encontrar y detectar metilación en los grupos citosina. Algo interesante fue que justo estos sitios de metilación en este gen llamado NOX4 también se encontraron presentes en una línea celular de cáncer de hígado, en donde también pudimos detectar que el ADN se encontraba metilado. Por lo tanto, nuestros resultados en rata se corroboraron en una línea de cáncer de hígado de humano. Posterior a detectar un estado de metilación en la isla CPG del gen NOX4, lo que realizamos fue una PCR tiempo real para medir la expresión del gen NOX4 y poder correlacionar el estado de metilación con la expresión, y lo que encontramos básicamente fue que a través de las diferentes etapas del cáncer de hígado en las ratas, la expresión del gen NOX4 se encontraba disminuida o subexpresado comparado con el control, es decir, hígados de ratas o RNA mensajero de ratas que no tenían ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, con esto corroboramos que efectivamente el estado de metilación tenía una relación, en este caso, con la expresión del gen, que prácticamente estaba subexpresado comparado con ratas no tratadas. Y para finalizar esta evidencia científica, decidimos también estudiar a nivel de proteína, es decir, a partir de tejidos de hígados de rata realizamos una técnica llamada inmunofluorescencia para justo estudiar la proteína NOX4, y lo que encontramos básicamente fue que también la proteína presentaba una disminución comparado con ratas no tratadas. Aquí esta disminución se da desde las 24 horas y prosigue a través de la etapa o en las últimas etapas del cáncer de hígado en ratas a los 5, 9, 12 y 18 meses. Por lo tanto, nuestra conclusión final de esta historia fue la siguiente. A través de este modelo de cáncer de hígado inducido en ratas Fisher 344 con diferentes químicos carcinógenos, el gen OX4 ya había sido o posteriormente postulado como un potencial supresor tumoral, lo cual tiene sentido porque nosotros a través del proceso de cáncer de hígado lo encontramos hipermetilado. Por lo tanto, coincide la relación que en un principio en las diapositivas les expliqué, por ejemplo, con el gen P53. ¿Qué es lo que sucedía? Que el gen P53 normalmente se encontraba desmetilado. Las islas CPGs las represento las citosinas con las bolitas negras. Entonces, justo NOX4, un potencial supresor tumoral, vamos a imaginar una célula normal, se encuentra desmetilado, es decir, sus islas CPGs, sus citosinas se encuentran desmetiladas, prácticamente en color blanco. ¿Qué sucede cuando hay una desregulación en los procesos de cáncer? Hay procesos de hipermetilación y por lo tanto, en este caso, nuestra isla CPG de NOX4 comenzó a hipermetilarse, que son los círculos rellenos en negro que justo simulan la metilación. ¿Qué es lo que sucedió? Que esta hipermetilación, por supuesto, afectó a nivel de mensajero, que es algo que ya les mostré en la diapositiva anterior, la subexpresión del gen comparado con RNA mensajero de ratas no tratadas, y a nivel de proteína también encontramos una disminución. Por lo tanto, hay una asociación o hubo una asociación en el estado de metilación con la expresión del mensajero y la presencia de proteína. No siempre sucede una relación mensajero-proteína porque justo entre el proceso de transcripción y traducción de proteínas pueden haber otro tipo de regulaciones o marcas que van a influir en la cantidad de proteína que se pueda traducir. Sin embargo, en esta historia que les acabo de mostrar o en este trabajo de investigación, sí hubo una correlación en el estado de metilación, en el mensajero y en la proteína. Y
Hasta aquí vamos a dejar esta presentación. Espero que hayan comprendido las bases de la epigenética. Puede ser un tema complejo, lo sé, pero si tienen alguna duda, igual voy a estar pendiente a través de la plataforma para despejar dudas, o incluso si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, voy a estar pendiente. Les agradezco su atención. Hasta luego.